Cordial saludo, tutor y compañeros. A continuación presento la actividad de conocimiento del curso de algoritmos. Mi nombre es Mauricio García Marín. Eh, Actualmente estoy inscrito en el programa de Ingeniería Electrónica. Convivo con mi esposa y mis dos hijos. Mis gustos y aficiones es leer y capacitarme sobre todo en temas de electrónica y automatización, ir al cine, salir con mi familia, pasarla bien. Estos son mis datos personales, mi correo, mi número de celular, WhatsApp, Skype y la ciudad de residencia, pues, que es Cali. Actualmente estoy inscrito en la UNAD Cali. A continuación veremos la estructura y temática del curso. El curso de algoritmo está adscrito a la Escuela de Ciencias Básicas de Tecnología e Ingeniería de la UNAD y corresponde al programa de Ingeniería de Sistema. Está constituido por 3 créditos académicos. También se constituye en 3 unidades. La primera, introducción a la programación; segunda, algoritmo y estructuras de datos; y la tercera, lenguaje de programación. A continuación veremos la evolución histórica de los lenguajes de programación. En los años 40 se dio el lenguaje máquina. Es el único lenguaje que entiende directamente la computadora. Por esta razón su estructura está totalmente adaptada a los circuitos de la máquina y muy alejado de la forma de expresión y análisis de los problemas propia de los humanos. Esto hace que la programación en este lenguaje resulte tediosa y complicada, requiriéndose un conocimiento profundo de la arquitectura física del ordenador. Frente a esto, el código máquina hace posible que el programador utilice la totalidad de los recursos que ofrece el ordenador, obteniéndose programas muy eficientes, es decir, que aprovechan al máximo los recursos existentes en tiempo de ejecución y en ocupación de memoria. Luego nace el lenguaje ensamblador en los 50. Entonces, debido pues a la programación del lenguaje máquina por ser tan tediosa, se creó se creó una notación simbólica denominada código de ensamble. Se utiliza una serie de abreviaturas mnemotécnicas para representar las operaciones. Un ejemplo de esto es add, que sería sumar; store, copiar. Al principio la traducción del código de ensamble al código máquina se realiza manualmente, pero enseguida se vio que el ordenador también podía encargarse de esta traducción. Se desarrolló así un programa traductor llamado ensamblador. Luego aparece el Fortran. Fue el primer lenguaje de alto nivel. Fue desarrollado por IBM y su primera versión se lanzó en 1957. Su nombre proviene de la contracción de Formula Translation y da una buena indicación del lenguaje que fue, según consta el primer manual de Fortran. Este proporciona un lenguaje capaz de expresar cualquier problema en función del cálculo numérico, en particular aquellos problemas en los que involucran numerosas formas y muchas variables. Fue diseñado para su uso en aplicaciones científicas y técnicas. Luego aparece el Algol. Algorithmic Language es el primer lenguaje que fue creado por un comité internacional. En 1960 se reunieron representantes de varios países europeos y de Estados Unidos para crear un lenguaje destinado a escribir procesos mediante instrucciones de control de nivel más elevados que las existentes en las versiones existentes de su predecesor, el Fortran. Luego aparece el COBOL. Este nace del deseo de desarrollar un lenguaje de programación que fuera aceptado por cualquier marca de ordenador. Se reunió en Estados Unidos en mayo de 1959 una comisión denominada CODACIL, integrada por fabricantes de ordenadores, empresas privadas y representantes del gobierno, dando lugar a la creación del lenguaje COBOL, orientado a los negocios, llamándose esta primera versión COBOL 60, por ser este el año que vio la luz. El COBOL es un lenguaje para cálculos en el campo de los negocios y procesos de datos comerciales. Luego surge el BASIC, diseñado por John Kemery y Thomas Kurz del Colegio Dartmouth en Estados Unidos. Fue concebido como lenguaje interactivo que podría ser de fácil aprendizaje y enseñanza como resultado de su semejanza con el idioma inglés.
Estuvo disponible en 1965. Existen diversas versiones disponibles de BASIC. El dialecto conocido como Microsoft BASIC ha sido casi aceptado como un estándar para microcontroladores. El BASIC provee muy pocas estructuras para facilitar al programador la construcción de programas. Esta es la razón por la cual el BASIC es tan fácil de programar. En 1967 fue creado el logo por Seymour Papert, padre de la computación educativa. El logo está destinado a la enseñanza de la programación a los niños, desde la temprana edad. Por ello es sobre todo conocido por su capacidad gráfica y su tortuga, que es el puntero con el cual se realizan los dibujos. Es altamente modular y deja gran libertad al usuario para definir procedimientos desde muy simples hasta muy complejos, en forma jerárquica, permitiendo incluso el control de periféricos mecánicos, operaciones pequeñas de robots. Aunque bastante poderoso, prácticamente no es utilizado fuera de la escuela básica. En 1972 fue creado el lenguaje C por Dennis Ritchie, que junto con Ken Thompson había diseñado anteriormente el sistema operativo Unix. Su intención al desarrollar el lenguaje C fue conseguir un lenguaje idóneo para la programación de sistemas que fuese independiente de la máquina para utilizarlo en la implementación del sistema operativo Unix. Desde entonces, tanto el Unix como el C han tenido un enorme desarrollo y proliferación hasta convertirse en un estándar industrial para el desarrollo de software. En 1970 surge el Pascal. Fue diseñado por el profesor Klaus White del Instituto Federal de Zúrich. La razón principal que impulsó a White a desarrollar Pascal fue el ofrecer un lenguaje para enseñanza de la programación como disciplina sistematizada, de forma que los principios de la disciplina estuvieran claramente reflejados por el lenguaje. Se basa en un lenguaje anterior de la programación, el ALGO 60, conservando todas las características deseables de este lenguaje, con las aplicaciones y correcciones necesarias. Luego surge el Prolog, originalmente desarrollado en la Universidad de Aix-Marseille, en Francia. Desde 1972 ha habido implantaciones del lenguaje allí y en otros lugares, incluido el Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad de Edimburgo y el Departamento de Cálculo y Control del Imperial College de Londres. Prolog, Programmation con Lógica, es un lenguaje de ordenador sencillo pero potente, desarrollado inicialmente para la ayuda de la comprobación automática de teoremas. En 1975 surge el lenguaje A, es un lenguaje estructurado parecido al Pascal, destinado a controlar mecanismos en tiempo real, o sea, velocidad compatible con las necesidades reales, pero de gran complejidad. Admite una programación orientada a objetos y un sistema de alta modularidad de tipo hipertexto. A principios de los 80, Jarne Structure diseñó una ampliación de C y en 1984 la convirtió en un compilador que llamó C++, especialmente enfocado a la programación orientada a objetos. Los objetos proporcionan una forma completamente nueva de ver los programas, una nueva filosofía de programación. Java, hoy en día ampliamente utilizado en Internet, fue desarrollado en 1990 por James Gosling de Sun Microsystems, basándose en C y en C++. En aquella época el objetivo de Sun no tenía nada que ver con Internet, era crear una interfaz atractivo e intuitivo para la electrónica de consumo, calculadoras, televisión interactiva, etc. Diferenciación de lenguajes de programación. Aquí diferenciamos 5 lenguajes: C++, HTML, Visual Basic, C numeral y PHP. Se describen qué es, las ventajas, desventajas, el IDE que utiliza cada uno y el sistema operativo pues, al que se hace relación. Tendencias en cuanto a la programación de computadoras. Actualmente se utilizan más estos lenguajes de programación. El Java, JavaScript, PHP, Python, C y C++, C numeral, Objective-C, GUI y Visual Basic. Buenas prácticas de programación. En los lenguajes de programación también son necesarias ciertas reglas que le dan una estructura a nuestros programas. Estas reglas son las buenas prácticas de programación. Muchas veces se cree que los programas más ágiles son aquellos que son capaces de torcer el lenguaje y darles una solución compleja y desordenada a un problema. Eso es una mentira.
Un programa debe poder ser entendido por cualquiera. Debe bastar con dar una lectura rápida a este para mirar qué solución le está dando el desarrollador y si esta es óptima o no. Esto tal vez no suene tan importante para los programadores solitarios, pero a los que son parte de un equipo de trabajo es fundamental poder leer el código de sus compañeros para darle más fluidez al desarrollo de proyectos. Como buenas prácticas de programación tenemos esos puntos. Escribir sus programas de forma sencilla, leer los manuales y la de su lenguaje, utilizar comentarios, eh, poner nombre a funciones y variables que sean descriptivas, evitar entero A, función Z. Cada programa debe comenzar con un comentario que describa su propósito. Dentro de los corchetes que definen el cuerpo de una función, sangre el cuerpo de la función un nivel. Esto resalta la estructura funcional de los programas y ayuda a simplificar su lectura. Establezca una convención para el tamaño de la sangría y luego aplíquelas de manera uniforme. La tecla Tab sirve para crear sangrías, pero las tabulaciones pueden variar. Como en álgebra, para hacer más clara una expresión es aceptable agregarle paréntesis innecesarios. Esto se emplea normalmente para agrupar sus expresiones de expresiones más grandes. Realice un pseudocódigo o diagrama de su programa. Esto parecerá que no es una buena práctica de programación porque aún no empieza a escribir código, pero es muy bueno para documentar y es crear desde el punto desde el punto de salida un mapa de cómo es nuestro programa. El lenguaje C numeral. Los programas creados con C numeral no suelen ser tan rápidos como los creados con C, pero a cambio los- la productividad del programador es mucho mayor y es más difícil cometer errores. Se trata de un lenguaje creado por Microsoft para realizar programas para su plataforma .NET, pero fue estandarizado posteriormente por ESMA y por ISO, y existe una implementación alternativa de código abierto. El proyecto Mono que está disponible para Windows, Linux, Mac OS X y otros sistemas operativos. Los pasos a seguir para crear un programa en C numeral serán: primero, escribir el programa en lenguaje C numeral fichero fuente con cualquier editor de texto, compilarlo con nuestro compilador. Esto creará un fichero ejecutable, lanzar el fichero ejecutable. La mayoría de los compiladores actuales permite dar todos estos pasos desde un único entorno en el que escribimos nuestro programa. Los compilamos y los depuramos en caso de que exista algún fallo. Bueno, esto es todo lo que se tiene de la actividad de reconocimiento del curso de algoritmos. Les doy las gracias por la atención prestada.